Es para mí un honor poder coordinar esta mesa donde participan maestros y amigos que nos han enseñado a leer y a mirar. La profesora Alicia Cámara no necesita presentación, es una maestra absoluta para mí. Y además una queridísima amiga desde hace mucho tiempo. Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, catedrática de Historia del Arte en la UNED, máxima experta en la arquitectura militar en la llamada Edad Moderna, pero además una de las mejores conocedoras de la arquitectura y la ciudad, precisamente en el reinado de Felipe III, también del mundo de la fiesta y de muchas otras dimensiones de las relaciones entre la imagen y el espacio en la sociedad política de la monarquía de España bajo la Casa de Austria. Nos va a hablar hoy de las miradas urbanas al nuevo estilo de grandeza de la monarquía de Felipe III. Por favor, Alicia. Muchas gracias, Carlos, por la generosa presentación. Muchas gracias a Isabel Enciso y a los organizadores, porque además me han permitido regresar, que hago de vez en cuando, a este reinado de Felipe III. Así que sin más dilación y para intentar ajustarme al tiempo, comienzo recordando que Gil González Dávila definió como un estilo nuevo de grandeza el practicado por el marqués de Denia cuando recibió al rey en su villa en 1599, con ocasión de su boda en Valencia. El mundo de la fiesta y de la ceremonia cortesana tiene un cambio que es algo evidente, pero también lo es la idea de ciudad que se refleja en algunas de las intervenciones de este reinado. Cuando se celebraron las bodas en Valencia en 1599, el esplendor del cortejo de los nobles paró el mundo, detuvo el cosmos. Y que cuando pasó el concurso peregrino de príncipes y grandes al momento, quedó pasmado el cielo cristalino, el fuego sin calor, sin fuerza el viento, el agua que se mueve de continuo, sin rastro ni señal de movimiento, la tierra cuya fuerza es tan notoria, tembló con el gran peso de esta gloria. En estas bodas había explosionado el estilo nuevo de grandeza. La austera boda de sus hijos, Felipe e Isabel la Eugenia, que había planificado Felipe II, respondía a la idea de majestad sin ostentación de ser rey, pero no de su hijo, y sobre todo no del duque de Lerma, del futuro duque de Lerma. El despliegue de joyas, criados, cabalgaduras y riquísimos tejidos en las ceremonias y el recorrido urbano asombró a todos, y los cronistas no dejaron de hacer notar cómo los grandes linajes compitieron en su exhibición de riqueza y poder. El relato imágenes de la boda. El relato llegó a las cortes extranjeras y marcó un cambio en lo que fueron las entradas triunfales en el escenario de la ciudad en el 17. Fue el primer triunfo de Lerma en el manejo de la imagen. Sus panegiristas siempre afirmaron que todas sus obras fueron a la mayor gloria del rey Felipe III, que vemos aquí retratado por, en el manuscrito de la Reina, que incluye también la cartografía que hace poderoso a este monarca al incluir, ¿no es cierto? Ya, el mapa de España y de América. Bueno, estoy dando, ahora para atrás tengo que ir. Bueno, vale, déjalo ahí. Pero todo es poco para el valido duque de Lerma, y la percepción que los coetáneos tuvieron de su poder fue en muchos casos a través de sus intervenciones en Valladolid, Madrid o en la ciudad ducal de Lerma. Un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia en el que se hace la historia del linaje Sandoval, ¿me pasas al anterior, por favor? Gracias. Está dedicado tanto al rey como al duque, y el rey Felipe III es al anterior. Es potentísimo y soberano monarca, don Felipe III, rey católico de España, emperador del Nuevo Mundo, de Oriente y Poniente, y rey de muchos reyes, señor de señores y potentados, invictísimo, clemente y siempre augusto. Y dice que la monarquía española posee el mundo, pues lo tiene cercado como un anillo, como demostró la nave Victoria que rodeó el mundo por el estrecho de Magallanes, y todos los príncipes del mundo están encerrados dentro de los límites del imperio y sagrada monarquía de vuestra majestad, siendo como es señor de toda la circunferencia del mundo descubierto. Ese rey, Felipe III, dependía para todo del duque de Lerma, según de la Reina, porque era en él en el que se apoyaba toda la mole de la máquina de España.
Hay muchos ejemplos de cómo manejó el duque de Lerma los espacios y las formas de las ciudades. En Valladolid, el Panteón, que bueno, fue tras la compra en 1600 del Patronato Perpetuo de la Iglesia y Monasterio de San Pablo, en el que invirtió una fortuna, fue el lugar donde se bautizó en 1605 al futuro Felipe IV, para lo que se hizo un pasadizo sobre la plaza, entre el Palacio Real y la iglesia, un pasadizo que replicaba la arquitectura del palacio en ventanas y vidrieras, por lo que parecía una prolongación de esto. Por él se desplazó la corte hacia la iglesia y, como todos sabemos, desde sus ventanas el duque fue mostrando al pueblo el heredero llevado en sus brazos. Pero en Valladolid, bueno, no solo el Palacio Real abrazó con su arquitectura el espacio de la plaza mediante el pasadizo, creando una unidad visual de enorme impacto simbólico, sino que esos pasadizos, y no me voy a detener en ello, todos los conocemos, caracterizaron lo que fue la presencia de la corte en Valladolid, hasta el punto de que cuando la corte regresó a Madrid se dijo que se había hecho un pasadizo para que pudiera volver. Su plaza mayor se modificó para que sirviera mejor como escenario de las fiestas. Fue el más rico y más lucido teatro del orbe, como escribía Novoa cuando se celebró en ella un juego de cañas durante la estancia del almirante de Inglaterra. Esas grandes fiestas del año 1605 en Valladolid hicieron escribir a Góngora: parió la reina, el luterano vino, con 600 herejes y herejías. Gastamos 1 millón en 15 días en darles joyas, hospedaje y vino. Hicimos un alarde de satino y unas fiestas que fueron tropelías. El duque de Lerma tuvo muy claro también lo que suponían en la ciudad las villas en relación como espacios alternativos de exhibición de poder, y por eso hizo todo lo posible para que los regalos del duque de Mantua, que en 1603 llevó Rubens a Valladolid, se presentaran en la huerta que él se hizo en la ciudad, y no en los espacios de la ciudad ni en el palacio. Allí Rubens pudo mostrar a los reyes los caballos, arcabuces y la pequeña carroza que había traído por encargo de Vincenzo Gonzaga, aunque las pinturas sí se mostraron en el Palacio Real. La huerta funcionó como hacían las villas italianas, lugar para fiestas y recepciones, tanto en esta ocasión como luego en las muchas fiestas que podríamos ir relatando. Para el duque de Lerma, todo en la ciudad devenía escenografía. La huerta de Valladolid y sus usos fue un buen campo de experimentación de lo que luego fue la huerta del duque en Madrid, que luego les voy a mostrar, una huerta en la que se construyeron frecuentemente tablados y fiestas, y bueno, la huerta de Madrid fue a su vez modelo para otras huertas de la nobleza en la villa y corte. Creo que una cuestión que quizá podríamos considerar, aunque está sin investigar en realidad, es que en 1603 llegó a Valladolid Giovanni Botero como mentor de los príncipes de Saboya. Este autor, a quien todos citamos para muchas cosas, pero también cuando hablamos de las ciudades, por cómo expresa el pensamiento de en qué se cifra la grandeza de estas ciudades, vivió un tiempo en Valladolid, y su relación estrecha con los cortesanos era obvia dado su papel al lado de los Saboya. Hay correspondencia suya, que he podido conservar hace 2 o 3 años, conservada desde Valladolid, correspondencia en el Archivo de Estado de Turín. Bueno, fruto de esa relación es que ese mismo año, en 1603, Antonio de Herrera traduciría la obra de Botero al castellano. Quizá el duque de Lerma tuviera conversaciones con Botero, porque al fin y al cabo Lerma estaba muy atento a muchas de las cuestiones que Botero trataba. Y en la traducción de Botero, lo que sí leemos es que lo que daba grandeza y belleza a una ciudad eran las calles rectas y los edificios suntuosos, y todo lo que deleita el ojo y el sentido y da entretenimiento a la curiosidad y que tiene novedad. Concepto este que me interesa especialmente para entender lo que hizo Lerma desde el punto de vista de sus intervenciones en la ciudad, estas miradas urbanas. En Lerma el palacio, digamos, nace pegado a una plaza, o a la inversa, es una relación palacio-plaza, que es una secuencia urbana que podemos encontrar en toda la Europa del siglo XVII. Cualquiera que entre hoy día, después de la restauración en el Palacio Ducal, y si no lo han hecho, les invito a hacerlo, podrán apreciar que la escala a la que está construido es mayor que la de la arquitectura de Felipe II. Es, de nuevo, otro ejemplo de ese estilo nuevo de grandeza que se puede detectar en todo lo emprendido por el valido. En el relato de las fiestas por el traslado del Santísimo Sacramento a la iglesia colegial, se hace constar que ese magnífico palacio no lo hizo el duque para asiento y titular cabeza de los estados de la Casa de Sandoval, cosa que no es cierta, ahora después lo veremos también en algunas cosas, sino que era para que los reyes pudieran ahí a disfrutar de los bosques, las vistas, la caza y la pureza del aire, porque allí no había noticias de ninguna infección contagiosa, cosa tan peligrosa, siempre, vamos. Y los reyes preferían septiembre y octubre, cosa que podríamos pensar también ahora mismo, cuando tenía un abierto y saludable cielo.
En Lerma la ciudad se concibe con un nodo, digamos, que es el del palacio, del que parte todo lo que es el desarrollo de la ciudad, de calles y pasadizos. Y en Lerma se puso también de manifiesto, hasta límites hasta entonces insospechados, lo que Gil González Dávila decía en su Historia de Felipe III, que era que los señores y caballeros han introducido por vanidad y por calificar sus lugares y por emulación de sus semejantes el tener un monasterio o más. Y así lo procuran, alegando por excelencia de sus estados en tener tantos monasterios. Ningún lugar como Lerma para comprobar esto. El monasterio de San Blas, que es el que vemos aquí al fondo, al lado del palacio, dice el texto que era asido, unas palabras preciosas, que era asido con un pasadizo al palacio. Y ambas obras, dice, se acompañan una a la otra, aumentándose en belleza de perspectiva. Y ambas tienen delante la plaza de palacio, obra que el duque asimismo ha puesto en perfección. Describe a continuación lo que es la plaza del palacio. Dice que esto que estamos viendo de esta manera tan curiosa es una galería, en el interior es una galería aderezada de cuadros, retratos, mapas, países y otras pinturas de excelentes manos. Y hay algunos originales de las más famosas de Europa, en tanta manera varias y puestas a correspondencia que tienen mucho que ver y admirar todos ingenios y juicios. Esa galería tiene balcones hacia la plaza y hacia el campo, y en medio un balcón volado desde donde los reyes presencian la fiesta, que se corresponde con otro balcón a su espalda. El caso es que, en esa plaza se corrían toros y los toros acababan siendo despeñados por una puerta que había debajo de ese balcón de los reyes. Yo no sé si al duque de Lerma, si lo viera hoy, no le daría algo de ver que lo que es el portalón por donde se corrían es donde se venden ahora morcillas, pero bueno, el caso es que está ahí. La tela se adornaba la plaza se adornaba de telas y brocados para las fiestas. Y cuando se traslada este Santísimo Sacramento, el pueblo, edificios, huertas y bosques de Lerma estaban dando envidia al mundo, es decir, están en el escaparate del mundo. Siguiente. Esto es la vista de la plaza desde arriba. Siguiente. El patio del palacio, donde se celebraban un montón de comedias. Siguiente, les voy a hacer un recorrido por el pasadizo. Siguiente. El pasadizo que va recorriendo desde el palacio, pasa por los distintos conventos. Siguiente. Sigue pasando. El pasadizo al interior. Siguiente para que vean la proporción. Y se llega a la colegiata de Lerma, a la colegiata de San Pedro. Bueno, la iglesia colegial de San Pedro había sido convertida en colegial por el Papa Paulo V y ya estaba entonces parcialmente construida, según Pedro de Herrera. Decía que algunos pilares, paredes y nacimientos de bóvedas. Aquí lo que me interesa señalar en este punto es el tema de la arquitectura en relación con la memoria del linaje, que es algo que era una auténtica obsesión para el duque de Lerma. En esta iglesia se impone esa memoria del linaje, porque en la primera construcción había intervenido don Cristóbal de Rojas y Sandoval, que fue arzobispo de Sevilla. Así que su sobrino el duque trasladó a Lerma sus restos y sobre ellos un rico bulto de talla entera arrodillado con ropaje sitial, insignias pontificales y su escudo y capelo, todo de bronce dorado, grabado labor perpetua. No hace falta que les diga qué es lo que estamos viendo. Y aunque Lerma en principio, por ese afán de novedad, pensó en derribar lo que ya estaba edificado de la iglesia para hacerla nueva por completo, de nuevo esa memoria del linaje se impone. Y hoy vemos un interior gótico, por ser aquellos cimientos, se dice, por ser aquellos cimientos heredados de tan ilustres progenitores y deudos. Era bien conservarlos, engrandeciendo en ellos el edificio. No es ninguna cosa extraña. En Valladolid, la casa del almirante de Castilla conservó la portada gótica. Es decir, que esa memoria del linaje a través de las piedras, a través de la arquitectura, es algo para la nobleza que no es ninguna gran novedad, pero realmente Lerma estaba obsesionado. En el citado manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia, en el que se hace la historia del linaje Sandoval, el autor encuentra que este se remonta, según las escrituras que ha rastreado, hasta la carta de dotación y reedificación que hizo la reina doña Urraca al monasterio de Nájera, donde se habla del rico hombre Fernán Díaz de Sandoval. Eso después de remontarse a godos y citando a un montón de gente. Horacio de la Rena, por su parte, escribía que había hecho pintar en una sala del Palacio de Valladolid los hechos de Diego Gómez y la toma de Antequera, por lo que se le había atribuido vanagloria y ambición, que son dos términos que creo que definen muy bien al personaje. También en el Palacio de Lerma se incorporaron los muros que quedaban de esa memoria del linaje, que eran los restos del antiguo castillo.
y se dice que se habían engrandecido así los nobilísimos cimientos, ajustándolo a la nueva fábrica, al que se habían incorporado paredes, piezas y habitaciones del antiguo castillo, lo que obligó a que la planta no fuera exactamente un cuadrado. El sitio de palacio, plaza, galería y pasadizo, monasterio de Santa Clara y la iglesia mayor, una montañita prolongada que en cordillera derecha hace punta entre oriente y mediodía, hay toda una serie, y dice que al pie se descubren espaciosísimas llanuras de praderías, arboledas, bosques, pagos de viñas y sembrados. Dice que desde abajo se goza en perspectiva de las fábricas, variado de altura, novedad, siempre la novedad, ventanaje, torres, etc. ¿Qué pasa cuando el duque de Lerma llega a Madrid? Pues el duque de Lerma, lo que se hace es una huerta. ¿Y dónde se la hace el duque de Lerma? Pues Paseo del Prado, enfrente de la Torrecilla de la Música, frente a San Jerónimo el Real, donde las curas de los príncipes y donde salen todas las entradas triunfales que suben por aquí. No hay mejor sitio en la corte posible para hacerse una huerta como esta. Y luego, bueno, traía más información sobre lo que se hace en Madrid, pero ya que me han dado el primer aviso, pues una de las cuestiones interesantes, bueno, el tema, por ejemplo, de la Plaza Mayor, siguiente. También la Plaza Mayor está a mayor escala que la de Valladolid, que es en definitiva su modelo, y acabamos viéndola como representante, digamos, de la monarquía española y su esplendor ceremonial hasta Castelnuovo de Nápoles. ¿Y qué faltaba en Madrid cuando llega Lerma y cuando llega Felipe, cuando regresan de Valladolid? Una catedral. Felipe II ya había planteado en los años 60 la posibilidad de construir una catedral. Hay dos propuestas hacia 1617, una de Cristóbal Pérez de Herrera, protomédico de las Galeras de España, y otra de Juan de Herrera, un predicador agustino. Les resumo, es lo que les iba a contar. La de Cristóbal Pérez de Herrera formaría un conjunto. En las dos está detrás el duque de Lerma, eso que quede claro. Desde el palacio, desde el Alcázar, por un pasadizo irían hasta la iglesia de Santa María, la antigua iglesia de Santa María, y otro pasadizo uniría, bueno, que se destruiría y se haría una nueva catedral aquí, y de ahí un pasadizo a la casa del duque de Uceda. El tema de los pasadizos, la corte vuelve por un pasadizo e instala los pasadizos en Madrid. Aquí vemos, por ejemplo, el pasadizo entre la Casa del Tesoro y la Encarnación. El caso es que, siguiente, el problema de hacerlo aquí era que las personas que tenían capillas en la iglesia de Santa María iban a quererlas en la nueva iglesia, en la nueva catedral, y no iba a poder ser. Pero Madrid no podía seguir así. Entonces, Juan de Herrera, el otro, lo que piensa es que es mejor que vaya a la plazuela de la Cebada. Para que tuviera delante una plaza hay que destruir muchas calles, muchas casas, pero va a tener una plaza para abastos, etcétera. Y sobre todo porque en el proyecto de Juan de Herrera la catedral va siempre, digamos, pegada, unida a unas nuevas casas del arzobispo de Toledo, del arzobispado de Toledo. Entonces, todo eso generaría una dificultad. Y en el caso de la de Juan de Herrera, tiene que estar vinculada a Roma. De Roma se van a traer las dos primeras piedras, una cruz bendita, un pendón, un altar consagrado, etc. Y se va a pedir también la traza de San Pedro. Pero la traza que se elija tiene que estar hecha con mucho estudio y con vigilancia. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Después de haber debatido mucho sobre las trazas, había que escoger lo mejor y lo más nuevo, siempre lo más nuevo. ¿Y quién debía ser responsable de esa obra? ¿Quién era? Pues el duque de Lerma, cuya prudencia, cuidado y diligencia lo garantizarían. Y dicen más en estos manuscritos, que él y el duque de Uceda debían protagonizar también parte de las inversiones, ya que si gastaban tanto dinero en fiestas, en esta obra, que tanto puede dar a conocer sus casas, no deben mostrarse menos. Es decir, de nuevo la idea del linaje. Con la nueva cerca y la nueva catedral que se proponían, se decía también que Felipe III podría cambiarle el título a Madrid y dejar de ser villa para ser ciudad imperial de España. Con esto se ilustraría, engrandecería y autorizaría mucho Madrid. Y como veo a Carlos muy nervioso, ya acabo diciéndoles que les iba a hablar de las fuentes, porque la traída de aguas a las ciudades es fundamental, en la Roma de la época, en Valladolid durante la estancia de la corte y desde luego en Madrid cuando regresa la corte a Madrid. Es entonces cuando se sacan muchísimos viajes de agua que entonces no estaban todavía en funcionamiento, como Alto y Bajo Broñigal, Amaniel, Castellana, muchos, y se hacen un montón de fuentes, son de este reinado. La de la Plaza de la Cebada que aquí vemos,
Santa Cruz, Las Descalzas, San Salvador, Puerta Cerrada, Puerta del Sol, Humilladero de San Francisco, calle de Santa Isabel y calle de Recoletos. No sé si tenían en la cabeza lo que decía Botero de que llevar el agua a las ciudades fue una de las empresas magníficas y grandes de los príncipes, según este Botero. Así que he querido plantearles esa idea de lo nuevo, ese estilo nuevo de grandeza, y cómo en eso interfiere introduciendo el tema de lo antiguo cuando se trataba de la memoria del linaje. Y con esto he acabado. 20 minutos.